Mis todos mis hermanos, bueno, aquí presento el resumen de la última clase que tuvimos en el municipio de Coveñas y de esa manera habíamos hablado sobre la Tanaj. Entonces, la Tanaj básicamente corresponde al Antiguo Testamento hebreo, el texto masorético lo divide entre 9 libros, al igual que nuestro Antiguo Testamento, siendo los mismos libros aceptados por la Iglesia Apostólica y la Iglesia Protestante. La Iglesia romana añade 14 libros, que llaman son los apócrifos, y los consideran de igual autoridad que el resto de los otros libros. División de la Taná. La Taná se divide en la siguiente manera. La Torá, que es la ley, corresponde a los 5 primeros libros. La Biblia, que es el Pentateuco. Nevin, los profetas, corresponde a profetas mayores y menores. Profetas posteriores, Josué, jueces. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, profetas anteriores. Ketubín, escritos, comprende los libros poéticos Ruth, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, primera y segunda de Crónicas. Entonces, esta es básicamente lo concerniente a la Tanakh, básicamente a la división que hace la Biblia o digamos el Antiguo Testamento, como lo dividen los judíos. Es lo mismo que manejamos también nosotros. La diferencia es que nosotros lo dividimos por Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales o libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Los judíos no lo dividen de esa manera. Para ellos el Pentateuco es la Torá, para ellos libros históricos ya va mezclado. Hay profetas también allí, están libros históricos también allí como tal, entonces ya ellos lo miran de esa perspectiva. Y los Ketubín también, hay otra mezcla de libros poéticos, libro de Esdras, Nehemías, también libros de profecías. Entonces, pero es el mismo orden, básicamente. Pero, o son los mismos libros más bien, sino que ellos clasifican con diferentes maneras, diferentes formas, pero son los libros que nosotros manejamos. Nosotros tenemos un orden diferente, ellos tienen otro orden, pero son los mismos libros. Entonces, es lo que llamamos la Taná judía, la forma como ellos subdividen el Antiguo Testamento. Los masoretas fueron rabinos y sabios judíos de Tiberias y Babilonia que nos transmitieron el Antiguo Testamento en su forma actual entre los siglos 5 y 10 después de Cristo. El término viene del hebreo masoraj, tradición. Antes de los masoretas, la Taná solo contaba con escritura consonántica y sin acentos que fijaran su pronunciación. El texto premasorético, es importante mencionar que antes del texto masorético, la Tanás contaba solo con 22 libros, lo cual es afirmado por el historiador judío Flavio Josefo. Esto se entiende al considerar que primera y segunda de Samuel se contaba como un solo libro, al igual que primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas se contaban también como un solo libro. También se contaba como un solo libro los 12 profetas menores. Esdras y Nehemías formaban una sola unidad, Ruth y Jueces y Lamentaciones se unían a Jeremías. Entonces, era como estaba conformado antiguamente. La Septuaginta, la versión de los 70, es una traducción del hebreo al griego. Koiné, de la Tanakh, fue terminada alrededor del 150 a.C. y se cree que fue el texto utilizado por el Señor Jesús, sus discípulos y la iglesia cristiana naciente. Su origen, según la leyenda, es que fue traducida por 72 eruditos hebreos en Alejandría. Se subdivide de la misma forma que nuestro Antiguo Testamento, es decir, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales, libros proféticos, profetas mayores y profetas menores. Lenguas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo antiguo y arameo. Entonces están las citas bíblicas correspondientes. El hebreo, su origen se remonta poco después del 1500 a.C. en la región de Palestina, en la ribera oriental del mar Mediterráneo. Está emparentado con el arameo, el siriaco, el árico, etíope y el arábico antiguo y moderno. Pertenece al grupo de las lenguas semíticas de los descendientes de Sem. Arameo es una lengua semítica hablada al noroeste del Oriente Medio. Fue la lengua de los asirios, siglo 8 a.C. Fue la lengua diplomática de los asirios, babilonios, persas. Llegó a ser un idioma internacional. Los judíos lo adoptaron como suyo a contar del cautiverio babilónico. Fue la lengua hablada por Jesús y sus discípulos. En el Nuevo Testamento se emplea en palabras como Abba, Talita, Kumi, Maranata, Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, Efat, etc. Manuscritos antiguos. Dentro de las lenguas semíticas cabe destacar las tablillas de Ebla, que se remontan al 2400 a.C. y contienen una cantidad de nombres personales y lugares geográficos que menciona Génesis. El Keter de Alepo es el manuscrito conocido más antiguo del Antiguo Testamento completo. Fue escrito en
Eres Israel a comienzo del siglo X después de Cristo. Los rollos del Mar Muerto son los escritos más antiguos de fragmentos y algunos libros del Antiguo Testamento. Provienen del siglo III a.C. y fueron encontrados en Qumrán, Israel. Los géneros literarios. Los textos del Antiguo Testamento pueden diferir tanto por época y lugar donde fueron escritos, como por el estilo literario. Es posible encontrar textos mixtos. Por ejemplo, el libro de Isaías es preeminentemente profético, sin embargo, podemos encontrar ahí pasajes proféticos. Tipo de géneros literarios: prosa narrativa, literatura legal, poético, textos sapienciales, literatura profética apocalíptica. Tanakh, la Torá. Génesis, básicamente, Berechit en el comienzo, en hebreo, ya sabemos que nos habla de la creación, Éxodo, la salida, el pueblo judío no estaba cautivo en Egipto. Levíticos, ahí está su nombre hebreo, Vayizkrak, que él llamó, básicamente todo lo concerniente al sacerdocio levítico. Números, Bamisbar en hebreo, que es en el desierto, el significado cuando estoy en el desierto. Deuteronomio, Barik, estas son las palabras. Entonces, ahí cuando ya está narrando la entrada a la tierra prometida, ¿verdad? Cuando ya Moisés ve la tierra prometida de lejos, no pudo entrar, pero ya, y también nos muestra cuando Josué ya empieza a ir conquistando la tierra prometida para pasar más adelante ya el libro de Josué, que es básicamente la conquista. Tanakh, Neví, los profetas. Entonces, Joshua, Josué, en hebreo, Jehová es salvación, precisamente como les comenté, que es la continuación de Deuteronomio, cuando ya empiezan a conquistar la tierra prometida. Libro de los jueces, también cuando aproximadamente 14 jueces que hubo en Israel. Samuel también, el libro de Samuel, primero y segundo Samuel, que también fue un juez de Israel, fue profeta y fue sacerdote también de Israel. 3 ministerios tenía el profeta Samuel. Y nos narra ya la historia del rey David, el primer rey que tuvo Israel, que es Saúl, después la historia del rey David. Primer Reyes, Segunda de Reyes, ya la historia, básicamente los reyes de Israel, cuando empieza Salomón se divide el reino del norte, reino del sur, el reino del norte capital Samaria, reino del sur capital Judá, y de esa manera, a partir de Salomón, la división del reino y los otros reyes que tuvo también el pueblo de Israel. Isaías también profeta, el profeta Isaías, profeta Jeremías, ahí puede ver cómo se pronuncia en hebreo y el significado de sus nombres. Ezequiel, el libro de los 12 profetas menores, que también tiene su significado. Oseas, Joel, ahí están los significados en hebreo, usted puede verlo. Amós, Sadías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, ¿verdad? Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, básicamente, mis hermanos, bueno, también los salmos, que son los Tejilín, alabanzas, proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, ahí lo puede ver su significado en hebreo. Esther y Daniel, Esdras, Primera y Segunda de Crónicas. Entonces, básicamente esto es un resumen, mis hermanos, del Antiguo Testamento, introducción al Antiguo Testamento. Más adelante vamos a ver ya, con la ayuda de Dios, en la maestría, ya lo que es teología del Antiguo Testamento, y vamos a profundizar más sobre estas temáticas que son de gran importancia. Entonces, bien, esto es todo, mis hermanos, lo que vimos en la última clase en el municipio de Coveñas, y que mi Dios Santo les continúe bendiciendo.